Ok. La clase anterior se ha comenzado a ver un poco las varias maneras de calcular distancia con la escala de distancias. Como se decía, hay dos grupos principales. Un sistema para calcular distancia que da de manera directa, exacta, exacta entre comillas, las distancias, por lo menos son un factor de cálculo, como ven con la paralaje, son procedimientos geométricos o por propiedades físicas, que de consecuencia se puede usarla para obtener la distancia si todo va de manera correcta. Como se ha visto, a veces se tienen que hacer aproximaciones que no son muy cómodas, como por ejemplo el Baden-Wesselink con la estrella pulsante, que todo bien, pero se supone que la velocidad radial sea siempre calculada de la misma posición, en vez siendo que la estrella se expande, su densidad disminuye, de consecuencia la zona donde se forman las líneas no son la misma parte siempre en la transformación homeomorfa. O en otros casos, como en el efecto SZ y Sunyaev-Zeldovich, donde se supone que los cúmulos sean postura excesivamente esférica que non tienen de consecuencia l'effetto introduce alcuni errores que causan problemas. Los otros sistemas que son los secundarios, donde se tiene en práctica, no es más un sistema, la distancia es una función conocida de varios parámetros, ma depende de algunos coeficientes que se tienen descubrir, son relaciones más empíricas o físicas, pero no así bien claras, y de consecuencia, antes de poderlo utilizar, es necesario tener varios datos de los sistemas primarios para poder calibrarlos, obtener bastante exactitud, precisión las varias coeficientes y después poderlo usar para calcular la distancia de elementos que no se conocen la distancia. El otro sistema en realidad que nos había mencionado, que siempre sería bastante directo, puede ser con el cosiddetto fit del diagrama color-magnitud de un cúmulo estelar, donde todas las estrellas en práctica se están disponiendo sobre una evolutionary track, una línea de evolución. Acá somos varios ejemplos, puesto a la misma distancia, todo en magnitud absoluta. Tengo un cúmulo, veo cómo se disponen las estrellas y moviendo la isócrona, no la isócrona, sobre la posición de la estrella puedo ver la distancia. El problema es que no es tan perfecto, porque tienes varias degeneraciones debido a la reddening que le puede cambiar, porque en teoría el color magnitud, el color es independiente de la distancia, solo la magnitud, entonces tengo simplemente mover verticalmente mi isócrona hasta encontrar un buen fit y de consecuencia
poder calcular la distancia. En realidad tengo que usar el reddening que me mueve en manera diagonal. Profe, ¿Sí? sí, siempre tuve la duda de qué algoritmos se usan para ajustar la isocrona. Porque la isocrona Ah, son puntos, ¿no? Es que una, yo sepa, la mayoría lo hacen a ojo. sí, eso me pone súper incómodo porque nunca estoy Generalmente se haciendo. No, trata de hacer un fit desde el lado azul. Se trata de ponerlo, por ejemplo, la secuencia principal en la parte, un fit en la parte más azul, no más que la central. Esto porque hay muchos problemas. Uno, vabbè, el rendering diferencial un poco se amplia. Segundo, la presencia de estrellas rotantes con fuerte velocidad angular causa que la parte del turn-off se puede abrir bastante porque le causa un cierto spread en color. Otro, que si hay estrella binaria no resuelta, eso se pueden ver sumadas, de consecuencia, quello que yo tengo es que, poniendo que por ejemplo sean dos estrellas bastante similares, el color se queda prácticamente lo mismo, porque ambas, las dos magnitudes aumentan la misma cantidad, pero la magnitud resulta más brillante de un punto 75 más o menos magnitudines. Punto 75 porque sería la intensidad de la doble y son dos estrellas similares y la logaritmo base 10 de 2 es más o menos 0.3 por 2.5 menos. Resulta que es más brillante, entonces lo sube de un menos 0.75 para arriba. Después, obviamente no toda si hay una estrella binaria muy chica, un poco brillante respecto a la otra, el efecto será mucho menor, de consecuencia hay desde la secuencia principal hasta la secuencia de la binaria que es posizionata arriba de 0.75, porque el límite opuesto, donde las dos son iguales. De consecuencia hay estos spread. Quello que realmente se prefiere es tratar de apoyar desde la parte azul, porque muchos de los efectos tienden a mover hacia la parte roja. Y por lo menos hay una cierta eh, non tanto logica, se usa una cosa comune. La estrella que non tienen, prácticamente son afectadas, se quedan en el lugar, el otro van un poco hacia el rojo, se hay un rendimiento mayor, y entonces se elige. Ed è un poco il classico problema in generale perché essendo che rendering differenzial, quiere decir que hay una parte más afilada o menos, el, la estrella que son menos afectadas, que entonces son quella que debería ser puesto, porque hay rendering hasta quel punto y después un rendering diferencial, debería ser todo sacando el rendering diferencial, sea ponerlo adelante, entonces poner la más azul posible. No me resulta que haya, es un proceso también porque no hay isócronas que son funciones, son puntos. Son calculadas de manera numérica porque, come si è visto, la struttura e evoluzione estelar son algo bastante complicado. De consecuencia no es que hay una simple fórmula que me da exactamente cómo se mueve, cómo varía su temperatura y la luminosidad, ma hay todos los factores internos, l'envelope, il sviluppo, il core della estrella internamente, muchas variables, de consecuencia
se tiene que hacer cálculos bastante precisos y de consecuencia son precisamente una tabla de valores donde se hace después un fit, más o menos, principalmente se conjunta con varias líneas. Obviamente los puntos son bastante cerca y se trata de encontrar. La isócrona internamente poi con lo cúmulo sempre il problema perché se uno quiere encontrar reddening, distancia, edad y metallicidad de un cúmulo prácticamente imposible porque hay una fuerte degeneración dentro de varios parámetros. De consecuencia es necesario saber varias. Además, cúmulos globulares es un poco más sencillo porque se puede ver en una forma bastante bien definida, que entonces es más fácil hacerla encajar, aunque fácilmente acá en el Subgiant Branch los varios modelos varían un poco entre ellos porque la parte un poco más complicada. La Red Giant Branch es generalmente hay poca diferencia entre los varios modelos de isócrona y también la secuencia principal, aparte a veces la parte más débil, pero vabbè, esto generalmente no es todo esto problema. Acá en el medio hay un poco más, de consecuencia eso sería el ideal para la distancia, porque no se encaja, sería, pero hay siempre alguna incertidumbre dentro del modelo, entonces quiere decir que no se puede confiar exactamente. De contra, cúmulo abierto o cúmulo jóvenes, que son estrellas principalmente en secuencia principal, tiene el problema que la secuencia principal es casi una recta. Acá se ve que sale bastante, ma de consecuencia se non è muy... Acá es que es bastante joven, ma se no es muy joven, se tiene precisamente esto, y hacer el fit de una recta, sobre una recta con el reddening, que fácilmente tiene casi la misma inclinación, es un problema no da poco, porque fuera sin reddening, tú bajas, la encuentras la línea perfecto. Mas se tiene que encontrar, se mueve un poco más arriba, un poco más abajo, hay un cierto problema. Y en esto quería que mencionar que acá se ve muy bien fácilmente que en los colores además el problema que se ve que la cuenta principal acá sube, va casi muy verticalmente. Eso no es debido solo al hecho del turn-off, que entonces, como acá, curva porque va vertical, porque se mueve en el otro lado, de consecuencia hay de seguro un punto vertical. Hay el problema de la no perfecta conexión entre el color y la temperatura. ¿Dónde está? Ok, diciamo, la fórmula esatta è la planchiana, más que todo quello che mi interessa è questa, che dato una banda, acá anche bien la definisce la cosa, tenemos el largo de onda, saber cuánto es la magnitud de una estrella, simplemente tomo la B, la multiplico por el filtro, la forma del filtro, e me lo calcolo. Non è esattamente una ecuación muy simple de calcular exactamente, pero se puede usar algunas aproximaciones que son quelle de Rayleigh-Jeans de Wien, que hay una que de Wien, aquella que se usa para cuando se pudiera temperaturas bajas
o largo de onda chicos, que le se acerca bastante bien y funciona acá lamentablemente más a largo de onda chico. La otra, che è quella che mostra il problema, quella di Relay Jeans, che è una della primera, quella della famosa crisi dell'ultravioleta, perché è la primera forma che si incontrò, perché funziona muy bien para cuando temperatura por largo de onda son muy grandes, che era quello che si incontrava facilmente, perché osservando estrella luminosa o zona del visibile se lograba el infrarrojo. Funciona bastante bien. Y más que todo, vamos a... Esto es... con varias aproximaciones para una estrella de 20.000 grados. Acá son el largo de onda en micrómetros. Se puede ver la planckiana es esa morada, la azul el bien, que se adapta muy bien en esta parte, aunque un poco la parte acá central. Generalmente la red light funciona muy bien en esta parte, en la parte más externa. Una estrella, una temperatura más tipo il Sol, 5000 grados, hay esta parte. Quello que pasa es que las dos ecuaciones, como se puede ver acá, si yo voy a integrar esto, diciamo mirando acá, típica forma de la banda, se puede, no son nunca muy, anche la banda ancha no son tan grandes como las variaciones. Quella más grande son alrededor de miles de Armstrong, un 100 nanómetro, quindi 0.1 micro. Quiere decir que menor, como está ancho o menor. De consecuencia, yo puedo integrar, principalmente nel caso del Red Jeans, cuando vale esta, veo directamente que al integrar esto en largo de onda, non puedo separar la temperatura afuera e integrar sul largo de onda. Yo tengo de consecuencia una constante por la temperatura. Quello quiere decir que l'intensidad a una banda è simplemente una certa costante che dipende dalla banda per la temperatura effettiva. Se io voy a calcolarme la magnitud de esta, quello que se puede fácilmente notar que entonces hay magnitud è data da una costante dividida alla forma del lì e una costante che dipende dalla temperatura effettiva delle estrelle. Se io calcolo un color, donde hay
un'altra largo de onda, similmente esto cambia, ma esto no. Al final, il color, quello che io ottengo, è che è simplemente una costante che dipende dal colore che io decido, dalla banda fotométrica, non dipende más dalla temperatura effettiva. Y esto es el problema. Entonces, si yo en una estrella estoy usando de las bandas fotométricas que son en la parte donde funciona bastante bien il limite de Rayleigh, mi color no me va más a dar la temperatura delle stelle, ma me va a dar simplemente una constante. Eso quiere decir que más se calienta las estrellas, más fácilmente el range donde el Rayleigh funciona si extiende, de consecuencia más habrá que las bandas degenerano para la estrella más cálida y de consecuencia tendono a un límite. Mirando con la aplicación de Wien se puede notar que de hecho en general un color varía como una A más una constante. No, me parece técnicamente mejor. Mino. Más. No, más, sí. Perché ad alta temperatura esto va prácticamente a cero y debe crecer disminuyendo. Sí. Claramente ya tiene esto que se ve, se va a ver que tiene siempre un límite, porque más la temperatura crece, la variación del color a cierto punto no varía más mucho. Y esto era antes para mencionar que es la razón de esto parte así vertical. Que es de la razón porque muchas veces se trata de usar banda siempre más hacia el ultravioleta, porque en esta parte más me muevo, tipo la U son en esta parte, de consecuencia el Rayleigh no es más válido, de consecuencia se puede aún usar fácilmente. Más me muevo en la otra parte, más está el defecto se nota menos. Otra razón porque como se nota fácilmente los MD en el infrarrojo son bastante verticales en general porque tienen un mayor problemática con esta aproximación. Ok. Ecco, regresando, quiero terminar esto.
como se había mencionado, un clásico del secundario son estrellas variables, donde generalmente se usa una relación donde la magnitud absoluta è una relación col periodo, más una constante, fácilmente hay un per esempio anche le relire puede haber un parámetro debido a la metalicidad, que diferentes metalicidad cambian ligeramente differente la dependencia. De consecuencia, esto vale muy bien para Cefeides, Relire, que tiene ahora una relaciones bastante bien establecidas y nos permite de consecuencia mirar con observaciones de la curva de luz, se calcola el periodo, del periodo me calcolo la magnitud media y obteniendo esto, comparándolo con quello della curva di luz, si può ottenere il modulo di distanza e di conseguenza sapere la distanza delle varie estrellas. La Cefeides generalmente tiene una magnitud absoluta visual más o menos del número 3, que pues se sabe son estrellas de masa intermedia nella sua evoluzione desde alrededor del Zoltan Branch, che stanno chiamando l'elio nel core. La R Lire è un 0.6, che sono chiaramente stelle de masa chica. Quiero decir que obviamente las Cefeides son siendo más brillantes, permite de ser observada bastante más lejos. De hecho, el RRI generalmente, pero ahora funcionan bastante bien del grupo local para determinar la distancia de varias componentes del grupo local, galaxias y satélites. Y la Cefeides permite de ir un poco más allá y de hecho es posible llegar también al grupo, al clase de Virgo, pero no hay un cierto límite con las observaciones. Ahora generalmente digamos, hay un límite alrededor de los 25, 30 magnitudes aparentes, que es con varios telescopios más grandes. Con el LT a veces se podrá ir un poco más, se podrá ir más allá, el otro da alrededor de los 30 metros. Entonces se podrá expandir su sistema más allá, es un límite bastante esencialmente observativo. Si no logro observar o tener una curva con ruido reducido, no puedo calcularme bien la distancia. Otro sistema usando la función de luminosidad, luminosity function. Algo que se había ya mencionado. Se había visto que diciamo, il sistema globular tiene una distribución bastante similar entre varias galaxias. De consecuencia, viendo cuánto hay de los varias luminosidades, puedo ver cómo es la sua distribución y de consecuencia verme dónde el pico.
El pico generalmente se encuentra que es a una magnitud de -7. De consecuencia, obtenido, viendo dónde hay, se puede obtener una cierta buena estimación de la distancia de la galaxia de esta manera. El problema es que el Malmquist bias afecta bastante esta parte, porque siendo que yo corto a baja luminosidad, la media di quello che osservo risulta sempre ser más brillante di quello che debería ser. Di conseguenza pongo la galaxia sempre a una distanza más cercana de quella che in realidad. Otro sistema, sempre con funzione de luminosidades, eccolo. E con la funzione luminosidad della nebulosa planetaria, che mirando nella varia si nota che la nebulosa planetaria tienen una luminidad máxima, decrecen aumentando la luminosidad hasta un certo punto y generalmente non va más allá de un certo valor. Y esto se ha encontrado que acá se ve muy bien porque es M31 y se puede notar fácilmente, ma anche in otros se nota questo andamento con il corte. Considerando la necesidad de ambos, según usted, ¿cuál es el sistema que es mejor? ¿La función de luminosidad de las nebulosas planetarias o de los cúmulos globulares? Se me ocurre que de los cúmulos. ¿Por qué? Porque son más brillantes, tal vez permiten una mejor calibración. Quellos son más prácticos, pero al final las nebulosas planetarias son mejores, si es posible. Perché non è affectato da un bias de Malmquist. Perché se io logro observar, io tengo solo observar la parte más brillante. Si observo las más brillantes, esto es el valor que me interesa. Porque quello che mi interessa è il máximo. Perché la nebulosa planetaria sono estrellas, diciamo, da masa chica hasta masa intermedia, hasta lo más 8, 10. Perché arriba tiene evoluzioni supernova, di conseguenza non forma más. De conseguenza hay proprio un límite esattamente razonable, porque non hay nebulosa planetaria más brillante en una cierta cantidad, porque no hay la más brillante, quella más masiva, que liberan más gas alrededor, entonces se notan más. La nebulosa planetaria tiene esas desventajas, como usted ha mencionado, porque lo Globular Cluster tiene una magnitud del pico media, por lo que me interesa, de -7. Mientras il massimo dell'onda planetaria è -4.6. De consecuencia, con los glóbulos oculares puedo más fácilmente observar objetos lejanos y además nebulosa planetaria tengo que lograr observar y comprender que es una nebulosa planetaria. De consecuencia tiene un límite de observación. Pero de contra, la cúmulos globulares yo no tengo que observar hasta 7, tengo que observar más allá. Porque, y como se ve, acá el pico más o menos a 22, 23, casi 23, pero para comprenderlo me tengo que llegar hasta 25, 26, necesario un par de magnitudes más para poder establecer.
porque observan acá va todo bien, pero cuando comienzan a ser más errores, tiene que corregir por el mounting bias. Entonces, a ver el pico exactamente sin que vaya más profundo puede ser un problema. Los cúmulos globulares son más fáciles de localizar porque son bastante bien brillantes, quello que si nota son unos puntos bien brillantes. De consecuencia, observándolo de varias maneras se puede comprender que son cúmulos globulares, no de estrellas, porque tienen posiciones, tienen medidas diferentes que las estrellas, por supuesto, que son principalmente las estrellas más brillantes son estrellas evolucionadas, varias juntas, de consecuencia tienen una posición bastante más no sobrepuesta. De contra, tiene problemas que es necesario más datos. En nebulosa planetaria, una vez he comenzado a encontrar justo la más brillante, no es que me interesa ir mucho más allá, simplemente para medir la distancia. Si quiero ver, averiguar que sea correcto, sí, es necesario más allá. De contra, non puedo ir mucho más muy, con la distancia de galaxias que sean demasiado más lejanas. Y en eso se logra auditar bien y observar, tal vez es necesario sonar al punto que son a menos 6, menos 5, se queda siempre un poco más brillante que esto. Esto tendré que observar hasta un poco menos, porque tengo que observarme unas para comprender, bueno, detectarla con una cierta precisión, que es necesario una cierta inicio. De consecuencia, ahí sí, esto a veces debemos estar cuidado que, siempre como decía, el problema de los datos es que si hay deformaciones por efectos de selección. En este caso, las nubes planetarias son menos afectadas porque yo me interesa, exactamente es que nos interesa solo la parte más brillante, no la parte más, la cola de menos interés para la distancia. Ok. Vale. La forma no es tan importante. Otro que otro objeto que se puede utilizar para calibrando son la nova, estrellas nana blanca que se forma, hay una reacción nuclear en la superficie con material depositado arriba y la ventaja es que se puede estimar que la luminosidad varíe bastante poco con la metalicidad del sistema, del environment donde se localizan, también porque esencialmente depende de la cantidad de gas se depositato arriba que quema aumentando la masa de la lana blanca, ma no depende sustancialmente mucho de la química. Además, la nova se puede, en caso de nova galáctica, se puede usar quello che si era mencionado, la paralaje de expansión. En el sentido, se puede observar como en la nebulosa planetaria los dos movimientos
expansión del gas y con la velocidad radial establecer de cuánto se está la relación entre l'aumento radial angular e quello real dalla velocidad radial e di conseguenza stabilire in maniera geometrica dove si localizza. La 9 tiene lamentablemente varias magnitudes, varían da un meno 4.8 a meno 8.9. De consecuencia no exactamente tan fácil cuando directamente. Quello que más se utiliza es una relación que se observa el tiempo necesario para que la luminosidad se haya bajado de 2 magnitudines, y esto tiene una relación bastante buena, porque viendo cuánto tiempo es necesario para disminuir, ser más débil de un 2 magnitudines, esto permite de saber más o menos cuánto tenía la magnitud absoluta inicial y de consecuencia poderla seguir. Similmente son las supernovas de tipo primo A, que tiene una luminosidad bastante más fija, porque es una nana blanca que estilo nova a este punto llega a su masa de 86, que de consecuencia explota, de consecuencia tiene todo más o menos la misma masa, a menos que no haya la fusión de dos nana blanca. Esto, digamos, tiene la magnitud invisible en el B de alrededor de un menos 20, menos 19.5 más o menos. Son bastante estables y de hecho las supernovas de primo A son las más utilizadas como candela estándar para calcular varias distancias. Además, siendo que es población vieja, las encuentra en todas las galaxias, de consecuencia es más fácil observarla en cualquier galaxia, sea elíptica que a disco. Mientras en caso de supernova de tipo segundo, sería solo en la galaxia de disco y con formación estelar bastante reciente. Estas hay también algunas relaciones, pero son un poco más variables, no es tan sencillo porque la supernova de Core Collapse tiene variabilidad un poco más grande, aunque observando bien toda la curva es posible aún utilizarla como distancia. Otro sistema que se había ya mencionado son el Fabre-Jackson y el Tully-Fisher, las dos relaciones que relacionan la luminosidad total, masa total, la segunda. La relación entre la luminosidad total con la velocidad de rotación media o la dispersión para las elípticas o la velocidad de rotación en la curva de rotación para la Tully-Fisher. Eso de consecuencia es necesario una buena calibración. Se puede obtener la velocidad total de la galaxia y observándola logrando calcolar la velocidad total que observo, puedo calcolarme la distancia. En este caso, como siempre, es necesario
una cierta, poder observar la rotación de las galaxias. De consecuencia, es limitada también esta por la observación porque es necesario principalmente poder tener o la señal fácilmente del hidrógeno neutro, en una galaxia disco, o de otra manera, en una galaxia elíptica tengo poder observar bastante, a ver una connotación data dall'espetto. Eso, por suerte, depende, se puede calcular de la línea. Se ha mencionado claramente también para el hidrógeno neutro, 21 centímetros. Lo que se hace es se observa la línea, como cuánto se ancha, y se toma a un 20% desde el bajo, porque esto un buen valor que me da la rotación del sistema. Otro sistema que es bastante interesante y che personalmente mi affascina particolarmente è quello che si chiama la fluttuazione di brillanza superficiale. Se había mencionado que la brillanza della superficie, surface brightness, la brillanza superficial de una galaxia es prácticamente constante. Si yo tengo dos galaxias iguales, exactamente idénticas, la pongo a dos distancias diferentes, la brillanza superficial va a ser la misma. Esto porque de lo mismo se yo miro a distancia doble, acá tengo un cierto número de estrellas, acá siendo doble miro un área 4 veces más grande, entonces tengo 4 veces más estrellas, quindi il risultato aumenta, però essendo che la distanza è il doble, quello che ottengo è che il brillo è diminuito di 4 veces ugualmente, di conseguenza quello che ottengo è che il brillo me lo osservo uguale. Però, come si dice, acá tengo un cierto número de estrellas y acá tengo otro número de estrellas. Ese sistema utiliza esta característica para lograr comprender algo. Diciamo, la cosa más fácil es que, por ejemplo, ahora, con los CCD, tengo los varios píxeles y cada píxel observa una cierta área de las mi galaxias. Y en ese píxel entonces integra toda la luz que me llega desde cierta cantidad de estrellas. Se in media questo numero è dato semplicemente dalla n, che è la densità di estrellas media della galassia in quel punto, densidad superficial por l'area, entonces la distancia, por delta omega, delta zeta, que es el ángulo en cui sto mirando il singolo pixel. Puedo modelar la población de galaxias, ver qué tipo, por ejemplo, tomamos una elíptica,
tiene una cierta cantidad de estrellas de varia fase evolutiva. De consecuencia, puedo estimar que una estrella tiene en media un flujo que ha un certo valor, che è il flujo medio de cada estrella, dividido por la distancia. De conseguenza, il flujo medio che observo in cada píxel, como se había ya mencionado, tengo un número medio de estrellas por el flujo medio, y esto va el valor mencionado, que vabbè, è la densidad superficial en kiloparsec de estrellas, cuántas estrellas tengo en cada kiloparsec cuadrado, para la constante, la luminosidad media de cada estrella, multiplicato por l'angolo solido que estoy observando. Y esto, punto. Esto es algo que se sabía. El flujo que yo recibo en cada píxel non me dipende dalla distanza. Fattore noto. De conseguenza, io se lo observo non puedo calcolar la distancia, non tengo ninguna informazione sobre la distancia. Quello che però me cambia è che io non tengo un píxel, ne tengo varios. Se yo voy a mirar una galaxia, tengo esto. Tengo su luminosidad que es mezclada por la distancia, entonces no veo la estrella singola perché sono todo en un grupo. Y quello che tengo sono la famosa isofotas, zona donde tiene más o menos la misma luminosidad. Entonces yo no tengo un punto con quella luminosidad superficial, ne tengo varios. Entonces puedo mirar todos estos puntos. Por cada círculo puedo mirarme cómo varía exactamente la luminosidad alrededor del valor medio. Porque yo no me espero, esto diciamo el valor n medio, ma en realidad no tendré siempre exactamente, si estos valores son 10.000, no tendré siempre 10.000, porque en algunas partes tendré un poco más, en algunas partes un poco menos. Siendo un valor bastante, in solito área bastante grande, porque siendo la galaxia bastante lejanas, dentro un píxel cae una zona probablemente de unos tamaño de un kiloparsec o un ciento de parsec, de consecuencia voy a tener una cierta cantidad y todos estos números variará alrededor de un valor común, pero tendrá una cierta distribución de los valores. Y siendo que, diciamo, tengo un valor bastante grande, ma con una variación casual, la distribuzione non è esattamente una gaussiana, ma per precisione quello che si chiama una distribuzione di Poisson. La distribuzione de Poisson è muy particolare. Se puede, porque la standard deviation della distribuzione de Poisson es esattamente la sigma, se può dire, la raíz cuadrata del valor medio. En realidad, en este caso, me parece que tiene otro nombre.
Entonces, quello che io puedo hacer è calcolarme la sigma della funzione del flujo medio, la versión. Observo a una certa isofota, mido toda la área, más o menos quello que tengo similarmente, hago a una misma distancia, se puede decir, un mismo elipse, y esta variará de consecuencia como la raíz del número del medio de las estrellas por el flujo. Porque también la estadística es abbinata a n, non esto. De consecuencia, lo que obtengo es que esta esta sigma me daría como 1 sobre la distancia. Esto tiene anche un sentido, porque más lejano yo miro, más incluyo estrella acá dentro. De consecuencia, las pequeñas fluctuaciones se notan menos. Si yo observo 100 estrellas, tengo más o menos 10. Quiero decir, una variación del 10%. Si yo observo más allá, 10 veces más allá, va a observar 10.000, no, 100. Sí, 10 veces. Vamos a ver 10.000 estrellas, la variación del Poisson entonces 100, de consecuencia 100 son 10.000, solo el 1%, entonces tengo una fluctuación bastante más chica de lo que podría notar las fluctuaciones. De consecuencia, lo que voy a hacer es que si yo hago un estudio de cómo sería la dirección estándar cuadrática respecto al flujo, esto me va a ser una función principalmente de la función media de las estrellas por dividida un factor geométrico, che è esattamente quello che io diciamo, no, acá questo algo, no, non è questo. Questo è un errore che scrivo, perché non è corretto questa parte. No. Perché non risulta. Ah no, ma questo quadrato, quindi questo quadrato si trova, si sacca. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. No, vabbè. Pero el concepto es que la ventaja es que puedo observar esto. Desventaja de este sistema es que se puede engañar con estadística de Poisson. Y lamentablemente el flujo fotométrico es afectado también esto para la estadística de Poisson, porque Poisson generalmente se basa en todos los eventos que son raros, pero pasan muchos. O sea, tiene una pequeña probabilidad, pero tiene muchos eventos. Por ejemplo, observar un fotón no es fácil, porque que te llegue un fotón desde allá exactamente en tu dirección es poco probable, pero hay muchos fotones emitidos, entonces a cierto punto un fotón te va a llegar. Si yo observo, aunque
fuera una emisión exactamente perfecta, que toda la galaxia nuestra tiene una, esto número, no es una media, ma exactamente el número exacto, hay la densidad de estrellas es perfectamente radial, no tiene fluctuaciones. Si yo observo, iría a observar lo mismo de las fluctuaciones porque por simplemente un factor de los fotones, fotométrico, tengo el photon noise, el ruido de los fotones, que me hace fluctuar. El famoso error que entra en el cálculo nell'errore della magnitudines, cuando miro una estrella. L'error nella magnitude è debido a che io colletto tot fotones, però non sto sicuro che quello siano esattamente esatto, perché puede haber avuto alguna fluttuazione statistica, di conseguenza il suo errore è dato dalla raiz quadrata del segnale che ottengo. Classica relazione. Pero esto es un problema porque las dos distribuciones tienen una forma parecida. Además, quiere decir que si el sistema es muy débil, observo algo muy débil, voy a tener un ruido bastante fuerte. Esto quiere decir que si yo voy a observar galaxias muy lejanas, la sigma, en este caso, va a ser chica. Porque sí, que esto es exactamente porque esto es cuadrado, esto con esto se simplifica, esto se queda 1. Y esto va al cuadrado. Quello che ottengo, que la luminosidad esta se va a enchicar, de consecuencia tengo pequeñas fluctuaciones por la distancia, y a este punto la mayor parte de las fluctuaciones son debido al photon noise, más que a las fluctuaciones del variación número de estrellas. De consecuencia, hay como una saturación. No puedo ir a observar este fenómeno más bajo de un cierto flujo, porque el ruido del photon noise comienza a cancelarme el efecto, que es poco parecido también a la observación de estrellas. Cuando la estrella comienza a tener un ruido demasiado fuerte, es difícil distinguirla desde el fondo, porque su forma es demasiado perturbada. Pero, diciamo, è un sistema che è bastante utile para otro caso. De contra, come ovviamente se puede comprender, puede funcionar muy bien para galaxias elípticas, porque es fácil encontrar isofotas bien uniformes. Para galaxias a espirales, la cosa no es más tan cómoda. Esto que lo tengo. Y una galaxia a espiral, como se puede ver, no hay una cierta uniformidad. Tal vez en la parte más interna del bulbo es más fácil, pero acá fácilmente se puede ver que tiene fluctuaciones debido a formación estelar, sus propias características, de consecuencia no es muy usable, más que todo por los brazos pilar que justamente en el medio causan fluctuaciones de otro tipo, de consecuencia no entran en la distribución de ecuación, ma completamente externa.
De consecuencia van bien para galaxias elípticas, principalmente galaxias lenticulares, donde hay una cierta uniformidad, ma non en cualquiera. Y además, como se veía, se nos va muy lejos, el ruido comienza a ser fuerte, además todo el señal que bajo hay signal readout noise, que è una costante, che di conseguenza distrugge adicionalmente la información y no me permite de poder ir a observar todo. Oh. Oh. Ecco, mi si era scappata una informazione. Oh, cavolo. Ah. Ah, eccola. Ecco. Esto llega a quello che si llama appunto esattamente la escala de distancia. Hay los varios sistemas de calcular las distancias y nos permite de que cobran cada uno la base trigonométrica, el sistema del moving cluster, para base statistica, il fitting element sequence, come si è menzionato, il Baden-Weselnik estelar, RR Lire, e adelante, il Global Cluster, acá Pantani Nebula, que como se puede ver, el Global Cluster permite de ir un poco más allá. Ah, no, Super Brightening Fluctuation es esto. Global Cluster Noisy Function tiene toda esta grande acá. Mi sono equivocato, il Baden-Weselnik applicato a Supernova. Hacia adelante hasta la parte que son para cosas más lejanas, donde hay Sunyev-Zeldovich effect, que utiliza la microwave background, el gravitational lens que funciona a redshift bastante alto, distancia más grande, y in pratica cada uno quello che permette è che con la sistema da paralaje se logran a calibrar los elementos más cercanos, como puede ser el R Lire, y calibrado por el R Lire puedo calibrar otros y hasta llegar a construirme, poder tener un sistema que me da la varie distanzas a varias distancias, siempre más lejos.
acá hay un objetos puesto a varias distancias. Todo esto principalmente una cosa que interesa poder mapear todo el universo y poder estudiar principalmente también la constante de Hubble para comprender cómo es la evolución del universo y además conociendo bien la constante de Hubble nos permite de utilizar otro sistema para rayos más altos y utilizar entonces la distancia debida a la luminosidad o dimensión angular que para rayos altos siguen una ley que depende del redshift de manera un poco anómala. Como se decía, un objeto más lejano comienza un punto a parecer más grande, por un efecto parecido a la lente gravitacional, por la deformación del movimiento de los rayos. De consecuencia, pero allá es necesario calibrarla. Todas las distancias, para terminar, van a tener varios problemas, porque pasa siempre que no sean muy precisas. Generalmente una distancia del error del 10% es una cosa bastante buena. Son todos felices. Bueno, otro sistema que me he olvidado, nella parte sempre interna geométrica, son las binarias, que tampoco acá he mencionado, ma realmente no permite ir mucho más allá, porque si se logra resolver, a ver bastante bien la binaria, a tener su eclipse, entonces ver estas informaciones y ver cómo varían los dos espectros, se puede obtener casi toda la información del sistema y al final para poder pesar, saber la dimensión del sistema, la masa del sistema y esto es bastante útil principalmente el sistema para medir las masas de las efeides y calibrar aún mejor la distancia de los efeides, porque era un sistema de dos efeides y se ha logrado con el sistema a poder medir todos los detalles. Un problema con las distancias es que fácilmente puede estar quello che si chiama un confirmation bias, que se una persona se mide, se ha la distancia di un certo oggetto o si ottiene il valore della costante di Hubble, se usa un sistema nuovo e il valore ottenuto è parecido a quello che ya se tiene, eso fácilmente lleva que se publica más rápido, porque, digamos, es un valor que se adegua con la literatura ed è bien confermato. Se il valore è un diferente, una persona trata de comprender por qué resultó diferente, entonces se demora más a publicar. O puede ser que tal vez no lo publiques es bastante bien diferente porque piensas que vaya bien. De consecuencia, esto conlleva que es más fácil obtener valores rápidamente similares entre ellos que valores que se diferencian. Tal vez el primer valor estaba equivocado, pero el primero que sale ayuda a que salgan más los valores similares. Otro problema es que yo encuentro el valor de una cierta distancia que se adapta bien con la teoría que yo sigo, famoso Hubble, porque hay dos corrientes, una que la pone poco menos de 60 kilómetros por segundo por megaparsec, algunos que lo ponen un poco más arriba, de consecuencia a esta diatriba. Y, ad esempio, esto me lo mencionaban en Binney, que es bastante simpático, porque nel 88, no, esto,
nel 86 de Vaucouleurs e Peters, utilizzando il tool di Fisher, incontrano un valore del Hubble di 115-110, era bastante alto. Años más tarde, Sandage rehace y dice, appunto, algunos autores, applicando tool di Fisher metodo a questo sample flujo limitato, lui rehace todos los cálculos y encuentra un 56, la mitad, utilizando lo mismo. Casi me parece lo mismo dato del otro, ma selezionando en otra manera. Y, ok, errores tal vez no erano chicos, ma da 56 o 68 a un 115, y claramente que las dos cosas no son muy compatibles. Y era anche quello que ya mencionaba, muchas veces tienen el mismo set de datos, el dato por dos, estoy teniendo resultados diferentes. Esto porque lamentablemente hay también esto del confirmation bias. Uno acepta más fácilmente, se encuentra un valor que se adapta a un valor precedente. Estos eran bastante viejitos, entonces probablemente estaban el valor alrededor de los 100 estaba aún aceptable. Ahora, valor de 100 probablemente te rechazan el artículo diciendo que tiene que ser muy bien justificado. Valor de 100, visto que todos los valores van alrededor de los 60-70. Y de consecuencia, sí, con la distancia hay un poco de esto del problema. Al final, un fin de la escala es poder, muchas veces es un calibrar, de consecuencia no siempre es muy perfecto, pero por suerte, ejemplo, la supernova deberían ser bastante bien usable y es bastante confiable, aunque se he visto varias partes que tenían alguna pequeña diferencia, de consecuencia es necesario una cierta cuidado. Y acá terminaría porque ya es una hora y un cuarto. ¿Alguna preguntas? No, profe. No, okay. Esto de la fluctuación es una cosa bastante simpática. Honestamente, anche demostrazione di quanto logrando, analizando bien los datos, es posible obtener informaciones más de algo que en teoría no debería darte. Sí, está curioso. Ok, nos vemos. Este método, ¿cómo se llama? ¿Era de fluctuaciones del brillo superficial? ¿Mm? ¿Este es el método de variaciones del brillo superficial? ¿Fluctuaciones? Sì, fluttuazione superficiale. Il termine esatto è surface brightness fluctuation. Fluctuaciones de la brillanza superficial. Que digamos, è costante, ma essendo che utilizza un numero variabile de medium de estrellas, su distribución cambia con la distancia, come si è visto. Di conseguenza, la sigma quadro sobre F va quel valor que prácticamente te da el flujo medio. Esto tiene el problema que uno se tiene que estimar esto, porque tú no observas la estrella, entonces tiene que construirse, como se ha dicho, hace tiempo que han mencionado, un modelo de población galáctico y estimar cuál es el flujo medio de las estrellas. Observando entonces una cierta cantidad de estrellas, quello que debería ser. Porque siendo que esto no es constante, porque aunque sean similares, la grasa elíptica
uno similar, no exactamente. Entonces, para calcularse la distancia es necesario la L entra siempre. Entonces es necesario estimar cuánto es la luz media de la estrella. Profe, ¿y estos estudios de distancias qué tan seguidos se hacen ahora? Porque me imagino que, como usted lo dijo antes, estaban implementados en las misiones, o sea, como que ya te viene de los datos estas cosas. ¿No he comprendido? ¿Qué tan seguido se hacen estudios sobre determinación de distancia hoy en día? Porque por lo que he visto, la distancia generalmente viene como dentro de los datos que te dan, no sé, por las misiones espaciales, como que ya te miden esa cuestión. Como que esto están implementados. Dependiendo de los generalmente siempre, porque ad esempio, todo el cúmulo cubular, túmulo cúmulos, è importante saber la distancia, anche por uno para poder hacer un buen fit, es necesario estimar su edad, todo su parámetro a distancia principal. Para la galaxia igualmente, además porque a uno puede interesar directamente la distancia, pero para hacer todo estudios más allá de morfología, de historia de información estelar, estudiando cómo varían las varias galaxias que se observa, la, che ups, è importante per la distancia. Esto como método, como se veía, no es que funcionan perfectamente en todos, porque esta, como mostraba, ahora tal vez es un poco mejor porque son miglioradas las instrumentaciones, pero diciamo, Redshift 1 que habla, dentro de Redshift 1 que a un universo casi local, esta parte. La parte más allá, de hecho la distancia realmente establecida con los redshift, se dan el redshift se ve se separa no tanto en distancia cuanto en redshift y después con el modelo cosmológico se puede calcular totalmente cuál es su distancia y edad. Porque in maniera diretta o indiretta interessa sempre la distanza perché uno para localizar bien una cierta galaxia, después logrando estudiar características de la galaxia se puede relacionar a otra, ma es necesario también corregir por los varios efectos. Porque si uno quiere saber la velocidad absoluta de una galaxia, entonces sus características, su masa, es necesario saber la distancia. De consecuencia, para ejemplo, construir la Baryonic-Tully-Fisher relation, es necesario utilizar galaxias de distancia conocida, porque se quería ver la relación entre los dos. Una vez se ha visto bien la relación, para galaxias que no se conoce la distancia, pero se logra tener información sobre la rotación, se puede, que es la cosa más fácil, obtener la velocidad total y de consecuencia la distancia. Y de una manera o de la otra, en morfología, saber cómo varían las varias dimensiones, también allá es necesaria la distancia. Okay. En algunos, por menos, por ejemplo, si uno quiere ver la distribución de la velocidad en función de la distancia, hay un poco menos, porque se logra calcular la distancia, simplemente el rayo angular y se normaliza internamente. Pero para estudios más
sí, es necesario tener la distancia para ver su tamaño, todo auto, su característica. Ok, nos vemos La semana subsiguiente. después del eclipse. Perché il 14 Sí. c'è l'eclipse. Ya. Ok, Sí. Chao, profe. ciao.